Buen día a todos. Nos encontramos nuevamente en nuestro primer ciclo de conferencias, Rusia-Ucrania, precisamente con motivo de analizar las tendencias actuales sobre el conflicto concurrente que hoy sucede en el continente europeo. Como sabrán y como anteriormente se ha visto, hemos traído, más que nada, hemos invitado a ponentes que nos han detallado pues aristas del problema como tal, para no quedarnos con una versión, para analizar más a fondo la región y las causas y los recursos que llevaron a, pues, a la situación que encontramos hoy en día. Hoy, en nuestra tercera y penúltima conferencia, bueno, nos encontramos con un especialista muy recomendado. Um, Más que nada, él se encuentra actualmente en el continente, en España, si no tengo mal entendido. Bueno, ahora mismo no. Pero estoy en Alemania, pero sí, estoy en el continente, sí. Bueno, en general, el doctor Miguel Rohan es un investigador, divulgador y traductor con especialización en la región de los Balcanes. Cuenta con un doctorado por la Universidad de Valencia y con otro grado en Ciencia Política y Leyes y dos maestrías en Análisis Político. Ha trabajado como maestro de español en el Instituto Cervantes en Belgrado y cuenta con varias publicaciones académicas, desde recursos, papers, artículos académicos y principalmente libros, los cuales los más resaltantes pues son Balcanismos, um, en, publicado en 2020, Maratón Balcánico y Homofobia en los Balcanes. Hoy el doctor Miguel Rohan viene a más que nada a profundizar los estudios de esa región para evitar la creación de estereotipos y sumar una negativa más a este conflicto que de por sí ya es malo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a él y le damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven desde México, desde el estado de Puebla, pero también desde otras partes de América Latina. Muchas gracias y doctor Miguel Rohan, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos iberoamericanos, ¿no? y transatlánticos. Bueno, para mí es una satisfacción, ¿no? Poder colaborar con la Universidad Mexicana en un asunto, pues yo creo que tremendamente sensible, ¿no? Tanto para la política europea, para los europeos, como a nivel de la política internacional, ¿no? La verdad es que a mí a nivel personal me supone pues mucha preocupación, ¿no? Este tema, entre otros motivos, porque bueno, hace unos años dábamos por asumido que nos dirigíamos a una política multilateral basada en acuerdos globales y bueno, vemos que desde hace prácticamente pues 2 semanas, 3 semanas, sobre todo con el conflicto, con la invasión de Rusia de Ucrania, pues volvemos a una política de bloques, ¿no? Cuando ante nosotros tenemos grandes retos globales como temas de seguridad sanitaria, como ha sido la pandemia, temas de energía, temas medioambientales, es decir, temas que necesitan de acuerdos globales y volvemos un poco a una lógica de la guerra, ¿no? Incluso anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien, yo lo que, digamos, a caballo, ¿no? de las noticias y teniendo en cuenta que, bueno, muchos de nosotros hace 3 semanas o un mes no podíamos prever que hubiera un conflicto de esta naturaleza, pues hemos tenido que ir intentando enlazar las piezas, ¿no? de un puzzle tremendamente complicado, ¿no? En mi caso es verdad que yo no me dedico a los estudios ruso-ucranianos o al conjunto del espacio euroasiático, sino me dedico más a lo que tiene que ver, ¿no? con los Balcanes y, entre otras cuestiones, pues el tema geopolítico y más en concreto la influencia, ¿no? de Rusia en la región. Entonces, lo que intento pues, es compartir, ¿no? con todos vosotros algunas nociones generales, genealógicas, cronológicas,
ciertas dinámicas que nos ayuden a entender pues, en qué medida, ¿no?, el conflicto en Ucrania o la invasión de Ucrania afecta al ámbito balcánico. Bien, bueno, el título de la ponencia de los Balcanes y su relación con Rusia desde los años 90 hasta el conflicto ucraniano. Pues, al comienzo del conflicto hubo dos declaraciones muy resonantes. La primera fue del propio representante de la Unión Europea, alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que bueno, anticipó su preocupación sobre el conflicto de Ucrania y cómo podía afectar no solamente a ese espacio soviético, ¿no?, como puede ser exsoviético, como puede ser Georgia, sino también los Balcanes, ¿no? Incluso el propio presidente de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, llegó a decir que se produzca una conquista, ¿no?, Rusia de Ucrania. El segundo punto débil sería Banja Luka, ¿no?, la capital de la República Srpska en Bosnia-Herzegovina. Entonces, pues bueno, voy a plantear una serie de valoraciones al respecto para entender de dónde viene este conflicto, en qué medida es importante a nivel geopolítico, cómo afecta la guerra en Ucrania a los Balcanes. Lo primero es la siguiente diapositiva, si me la puedes pasar. Es una serie de premisas que son importantes, ¿no? Lo primero es que es verdad que hablamos de los Balcanes, pero los Balcanes no es un territorio homogéneo. Es decir, cuando me refiero a los Balcanes es un espacio idiomático y geopolítico que, digamos, va desde Eslovenia hasta Turquía. No sé si me puedes poner el mapa general para que, bueno, un poco la gente tenga la idea de la distribución territorial por países. Sí, claro, continúa y lo pongo en un momento. Sí. Bueno, pues siempre es un tema delicado. Hay países que no se consideran parte de los Balcanes, o más directamente esos nacionalismos, como puede ser el nacionalismo esloveno o croata, pero digamos que voy a incluirlos en un todo más genérico, teniendo siempre en cuenta además que las relaciones de estos estados con Rusia son diferenciales, ¿no? Han tenido una diferente trayectoria desde los años 90 y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La siguiente premisa que es importante es que normalmente cuando se habla de la relación de Rusia con los Balcanes se habla en términos mitológicos, sobre todo desde el ámbito periodístico, lo cual pues, tiene una razón de peso. Es decir, es verdad que existen unas relaciones de amistad vinculadas al mundo del paneslavismo, vinculadas a la religión ortodoxa, vinculadas también a un tronco lingüístico, ¿no?, que son las lenguas eslavas, pero hay que tener cuidado en el sentido de que hay países con población eslava, como puede ser la República Checa o Eslovaquia, que tienen unas relaciones distantes o tienen unas relaciones distantes históricamente con Rusia, o incluso ahora podemos ver que Rusia ha atacado a un país, ¿no?, con un pueblo, digamos, hermano polo-ucraniano, ¿no?, que también es eslavo. Entonces, este elemento del eslavismo hay que tomarlo con distancia. Lo que sí que es cierto es que ese elemento de mitología, ¿no?, paneslavista de Rusia respecto al mundo ortodoxo, la relación con serbios, macedonios, montenegrinos y demás, hay que entenderla en el ámbito de los intereses. Es decir, sobre todo en situaciones de crisis política, la reivindicación de los vínculos eslavos toma carta de naturaleza. Es decir, a nivel histórico, sobre todo durante el siglo XIX, pues Rusia fue guardiana un poco de los pueblos ortodoxos dentro de los Balcanes, y con la conformación de los nuevos estados, sobre todo después de la fragmentación de Yugoslavia y del fin de los sistemas de tipo soviético, pues existe otra vez esa reivindicación del elemento, digamos, rusófilo como parte de la independencia de estos estados contra el Imperio Otomano y luego después la realidad actual, ¿no? Por eso hay que ser prudente, ¿no?, a la hora de reivindicar estos vínculos eslavos, porque yo en ese sentido creo que tiene más importancia o forma parte de eso lo que son los intereses nacionales de cada uno de los estados. ¿Me puedes poner la diapositiva sobre las premisas? Vale. Bien. Una cuestión importante de los Balcanes que hay que tener en cuenta es que sirve como termómetro geopolítico, ¿no? Es decir, es una zona que es sensible a los cambios geopolíticos que se producen a nivel global, y en ese sentido
la guerra pues, afecta de manera inmediata a lo que es la región, es decir, produce un terremoto geopolítico y por tanto es importante a nivel del análisis. Y a la hora de percibir la región, yo la entiendo en términos de una zona instrumental, es decir, los grandes actores globales, como puede ser la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea, Rusia, China, países del Golfo, Turquía, entienden la zona como un espacio donde interactuar, un espacio donde dialogar y un espacio, digamos, de intercambio político y diplomático que en determinadas fases puede llevar a situaciones de tensión. ¿Por qué? Porque no es una zona especialmente relevante a nivel político, es decir, no tiene un gran músculo diplomático, no es relevante en términos económicos, no se produce una gran interdependencia económica en términos de balanza comercial con la zona, no es una zona tampoco a nivel social trascendental, ¿no? en el espacio internacional, entre otros motivos porque hay un nivel alto de envejecimiento, excepto algunas zonas en Albania, Kosovo y el Sandjak. Es decir, es una zona de fuertes flujos migratorios. Se calcula que probablemente para el año 2050 países como Bulgaria, Serbia o Croacia pierdan del orden del 20, el 30, incluso más de su población, pero es una zona relevante en términos de seguridad. Seguridad a varios niveles. Un nivel es lo que tiene que ver con el corredor migratorio. Durante la crisis de gestión de los refugiados de 2015, lo que vimos que la población que venía de las guerras, ¿no? Por ejemplo, de Siria, Irak y demás países que atravesaban Turquía, pues se dirigían al centro de Europa a través de Serbia y Hungría, la frontera de Jorgos, o a través de Bosnia, digamos la frontera de Velika Kladuša, ¿no? Y a nivel migratorio es fundamental. Es fundamental en el sentido que no son estados que estén al mismo nivel en términos de Estado de Derecho, a nivel de corrupción o de crimen organizado, y por tanto en eso representan un espacio de inseguridad en las relaciones bilaterales con Rusia o con la Unión Europea. Y luego porque durante los últimos años hemos visto que ha habido conatos, ¿no?, de grupos vinculados al terrorismo, mercenarios, etcétera, que han viajado a Oriente Medio, Oriente Próximo, incluso también al espacio exsoviético, y han formado parte de conflictos, ¿no? Y eso es un tema que también genera inseguridad. Y desde ese punto de vista, los actores internacionales tienen muy en cuenta qué es lo que ocurre en los Balcanes. Y luego lo que es importante entender es que generalmente cuando hablamos de los Balcanes los entendemos en términos de dependencia, ¿no?, de las potencias internacionales, bien sea de la Unión Europea o bien sea de Rusia, de China, de Turquía, etcétera. Pero también son actores activos, ¿no? No solamente son sujetos pasivos de la historia, sino también son sujetos activos. Y uno de los principios fundamentales por los que se guía la política de estos estados es por garantizar su propia autonomía, ¿no?, garantizar su propia capacidad de garantizar su soberanía política. Estas premisas son fundamentales a la hora de entender la relación de Rusia con la región. Si me puedes poner la siguiente diapositiva. Bien, cuando hablamos de esas relaciones de Rusia con los Balcanes, yo he establecido una serie de momentos o de hitos históricos. El primero que es importante es la caída del muro de Berlín, que va desde 1989 al comienzo de la guerra en Yugoslavia, en la primavera de 1991, en la que la principal preocupación de las potencias en el ámbito internacional era un poco saber determinar o concluir qué es lo que iba a ocurrir con el colapso de la Unión Soviética, qué consecuencias iba a tener en el espacio europeo. Durante ese periodo de 2 años, una de las conclusiones a las que se llegó es que los países del este europeo, de Polonia, Hungría, países bálticos, etcétera, habían orientado su política hacia el mundo occidental, hacia la economía de mercado y la democratización. Es decir, hubo un momento en el que ya se determinó que el comienzo de las tensiones, incluso el potencial comienzo, ¿no?, de la guerra de fragmentación de Yugoslavia, iba a quedarse en el ámbito balcánico. Aquí hay 2 tipos de conflicto
en el ámbito balcánico es importante destacar. Uno es de naturaleza implosiva, es decir, un conflicto que se produzca en Croacia o mismamente en Serbia o en Bosnia-Herzegovina, en el centro de los Balcanes, no tiene capacidad o no ha tenido capacidad históricamente de extenderse más allá de sus fronteras, ¿no? Mientras que en aquellos años, en el año 91, 92, cuando la guerra empezaba a recrudecerse en la zona, había un tipo de conflicto expansivo, en el que había miedo que la guerra en Macedonia del Norte o en Kosovo o en Albania se extendiera más allá de las fronteras balcánicas y fuera de Grecia hacia Turquía, ¿no? Y esto es un tema importante porque en aquel momento sí, Rusia tuvo una política de contención hacia la región, es decir, no optó por generar más tensión, sino por cortocircuitar las guerras de Yugoslavia en el ámbito de los Balcanes. A partir del año 91 hasta el año 99, la política de Rusia hacia la región es básicamente de contemporización. Es decir, es verdad que la situación en Rusia era una situación de crisis transicional muy grave, con una caída del PIB brutal, con una crisis política y económica de largo alcance, pero lo que es importante destacar es que Rusia sigue teniendo un papel protagonístico. Es decir, la geopolítica internacional se mueve a partir de lo que ocurre en Rusia. Se ocurre, por ejemplo, en el conflicto de Chechenia. Es decir, Rusia sigue siendo un actor importante y se la toma en cuenta. Se la toma en cuenta con algunas salvedades. Por ejemplo, lo que observamos es que en el año 1995, cuando la OTAN decidió bombardear a los serbobosnios en Bosnia-Herzegovina, después sobre todo de lo que fue lo que es considerado actualmente el genocidio de Srebrenica, la OTAN optó por no ignorar, pero desatender las peticiones de Rusia, ¿no? Y como contraprestación, la OTAN se coaligó con Rusia para que formara parte del grupo de contacto, ¿no? Que es una serie de estados, está pues, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Rusia, que básicamente fueron los encargados luego de garantizar el proceso de estabilización dentro de Bosnia. Es decir, en aquel momento, en el año 95, Rusia y la OTAN tienen unas relaciones de contemporización, incluso de cooperación. Está el acuerdo de 1997, en el que pues, Primakov y Solana pues, llegan a un acuerdo bastante tenso, pero en el que son relaciones de colaboración. Incluso años después, Putin bromeaba con Clinton sobre la posibilidad de que Rusia entrara en la OTAN. Es decir, ese periodo de 1991 a 1999 no es un periodo de relaciones conflictivas entre la OTAN y Rusia, no es un periodo de confrontación, desde luego, en los Balcanes, es decir, Rusia participa en las misiones de paz tanto en Kosovo como en Bosnia y están presentes ahí hasta el año 2003. Pero ya en el año 99, 1999, ya se produce la primera fricción importante de Rusia con la OTAN y está relacionado, íntimamente ligado con lo que es la situación política en los Balcanes. En 1999, entre marzo y junio, la OTAN decide bombardear Yugoslavia como presión a Slobodan Milosevic y a Serbia por las matanzas producidas en Kosovo. Aquí se produce un debate que es fundamental. Es decir, los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia se produjeron de manera ilegal, a dos niveles, bien porque Yugoslavia no pertenecía a los miembros de la OTAN y por tanto no estaba en una situación de amenaza, y en segundo lugar porque los bombardeos se produjeron sin el previo consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde pusieron su veto Rusia y China. ¿Por qué es importante aquí? Porque en aquel momento la opinión de Rusia es rechazada. Es decir, es verdad que Yeltsin en aquel momento transmitió su indignación por los bombardeos a Yugoslavia, pero en aquel momento también Yeltsin, dicho de alguna manera directa, era un cadáver político. Estaba al fin de su recorrido político, quedaban unos meses para que Putin llegara al poder. Pero en aquel momento Rusia se siente traicionada, es decir, su opinión deja de tener tanto peso en el ámbito internacional como tenía antes. Es verdad que Rusia participa en el proceso de estabilización de Kosovo, es verdad que Rusia consigue de alguna manera que Naciones Unidas
pues establezca la administración civil en Kosovo. Es el primer ejército no serbio y no albano-kosovar que llega a Pristina, que era un Kosovo, que era un tema sensible para Milosevic. Pero de alguna manera Rusia deja de tener ese papel central, ¿no?, dentro de las relaciones internacionales, que queda, creo que bajo mi punto de vista, completamente ya aislado a partir del 2001. ¿Por qué es importante lo que es el 11 de septiembre y la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos? Porque Rusia pierde ese papel protagonístico que había tenido durante los años 90 como potencia, como una potencia mundial en decadencia. Y esto empieza a generar ciertas tensiones que sobre todo se materializan a partir del año 2004. ¿Qué ocurre en el año 2004? En 2004 se celebran las elecciones en Ucrania. Digamos que hay dos partes. Una parte está representada por Víctor Yushchenko, que tiene una posición pro-atlantista, sí, en el año 2004, y eso según las crónicas, ¿no?, de muchos diplomáticos. Putin se siente traicionado, ¿no? Cuando se producen esas negociaciones entre Putin, por ejemplo, y Solana, el hecho de que el candidato prorruso no hubiera ganado y que se hubieran organizado esas protestas en Kiev, lo que se llama la Revolución Naranja, lo que generaron es una fuerte... Bueno, yo no hablaría de rivalidad en aquel momento, sino es de desconfianza, ¿no? Es una fase de desconfianza de Rusia hacia digamos, las potencias occidentales. Hay que recordar además que en 1999 pues, habían entrado países como la República Checa, Hungría y Polonia habían entrado en la OTAN. Luego en 2004 hubo también, digamos, un avance más una expansión más de la OTAN hacia la zona oriental, con la entrada de Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, países bálticos. Es decir, esa derrota política en 2004 de la posición prorrusa en Ucrania se produce al mismo tiempo que se produce también la expansión de la OTAN, ¿no? Y a partir del 2004 yo creo que es cuando las relaciones entre Rusia y la zona occidental, el continente europeo, empiezan cada vez más a tensionarse, ¿no? Y yo creo que el culmen, y está muy vinculado con la situación actual, se produce en 2008, cuando se celebra la cumbre de Bucarest y sobre todo empujados por los países orientales del continente europeo, los que habían formado parte de la esfera de la Unión Soviética, pues apoyan, ¿no?, la invitación a Georgia y a Ucrania que formen parte de la OTAN. Y además, en aquel momento, poco después, se produce la guerra en Georgia, entre Rusia y Georgia. Además, se produce pocos días antes de la celebración de las Olimpiadas de Pekín. Es decir, el año 2008 es un año tremendamente determinante para entender la situación actual, ¿no? En un contexto, además, de la crisis internacional, que tuvo un impacto no solamente a nivel mundial, sino que los Balcanes supuso que la crisis, ¿no?, de los años 90 de alguna manera se vinculara o continuara a partir de la crisis del año 2008. Y voy a tomar un poco de agua. Y he elegido esta otra fecha, 2014, que me parece fundamental, porque es el año 2014 cuando se produce el nuevo mandato, ¿no?, en la Comisión Europea. Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lo que anuncia es que se paraliza la ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes, ¿no? Es un contexto muy problemático porque se había producido la crisis de la deuda externa en Grecia, la primavera árabe, el año 2014 además se produce el Euromaidan, el año 2015 comienza la crisis de gestión de los refugiados, con la guerra en Siria. Es decir, es un momento en el que se paraliza la ampliación, y uno de los problemas de la parálisis de ampliación es que uno de los principios que había determinado la ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes era la condicionalidad política. Es decir,
Si los estados de la región, candidatos y potenciales candidatos, cumplían los criterios de adhesión a la Unión Europea, pues podían ser miembros. Del momento en el que se paraliza la ampliación y se determina que no va a haber más ampliación, entre esos motivos, porque países como Francia o Países Bajos estaban en contra de la ampliación, la región pierde el incentivo para adherirse a la Unión Europea. Es decir, en el año 2003, en Tesalónica se había determinado que la Unión Europea se comprometía con los países de la región a que hubiera ampliación. Y en el 2014 esa promesa no es que se incumpla, sino que se deja suspensa. Y es cuando empezamos a observar en los países de la región que hay una mayor presencia de los actores internacionales, que no son, digamos, países miembros de la Unión Europea o la propia Unión Europea. Es decir, Rusia, China, Turquía, países del Golfo, empiezan a intervenir de una manera mucho más directa en la zona. ¿Por qué? Porque la Unión Europea básicamente se retrae. Y esto es una constante, digamos, histórica, ¿no? Es decir, lo que hablaba al principio de que los estados de la región buscan su propia autonomía política o garantizar su soberanía política. Es decir, ante la falta de continuidad del proceso de ampliación de la Unión Europea, los estados buscan alternativas entre otras económicas. ¿Por qué? Porque estados como Rusia o como China, una de las ventajas que tienen a su favor es que pueden invertir sobre estos estados sin condicionamientos políticos. Es decir, la relación de los estados de los Balcanes con la Unión Europea está monitorizada, ¿no? Por el tipo de acuerdos que se llegan, ¿no? Acuerdos que respeten la legalidad de la Unión Europea, acuerdos que respeten la Carta de Derechos Humanos, etc. Este tipo de relación no se produce con Rusia, porque son relaciones mucho más directas, sobre todo relaciones mucho más directas con los líderes. Y otro elemento que se parece que es fundamental a partir del 2014 es que se consolida un tipo de política de la Unión Europea hacia los Balcanes que permanece hasta la actualidad, que es una política de seguridad y estabilidad. Es decir, mientras los líderes de la región respeten ese principio, no serán sujetos a tanta crítica o a tanta supervisión como cuando la metodología estaba muy clara en términos de principio de condicionalidad. Y esto explica muy bien el tipo de vínculos que tienen ahora muchos de estos líderes de la región con los líderes, como puede ser Putin o como puede ser Xi Jinping, ¿no? Es decir, no están sometidos a unos dictámenes, digamos, europeístas, sino que tiene que ver con los acuerdos, ¿no? Acuerdos entre líderes. Y si vemos, a partir del 2014 hay una mayor tendencia hacia el autoritarismo, aumentan los niveles de corrupción en la región, pero al mismo tiempo aumenta la inversión extranjera. Es decir, hay países que se han beneficiado de esta situación, como puede ser Serbia, que ha incrementado exponencialmente la inversión en el país, ¿no? Claro, la problemática de esto en segundo nivel es que si los estados no tienen incentivos para formar parte de la Unión Europea, la sociedad civil europeísta que hay dentro de estos estados de alguna manera queda huérfana de esa posibilidad política. Y ciertos sectores que son anti-OTAN o que son anti-Unión Europea se fortalecen en ese contexto, ¿no? Entonces, durante este periodo, con la excepción de Macedonia del Norte, que vivió una fuerte, digamos, crisis política en 2014 y el gobierno de Nikola Gruevski fue sustituido por el gobierno de los socialdemócratas, en el resto de los países lo que vemos es un perfil de líder político que ha ido coqueteando con Vladimir Putin, ¿no? No solamente es el caso de países balcánicos, ¿no? Sino también de Viktor Orbán en Hungría o de Janez Janša en Eslovenia. Hemos visto también que un país como, por ejemplo, que es Croacia, que es miembro de la Unión Europea desde 2013, ha tenido también pues, relaciones muy estrechas, sobre todo a nivel financiero, con Rusia. Es decir, hay una empresa croata llamada Agrokor, dentro de la cual es una empresa de alimentación, dentro de la cual hay otra empresa que se llama Consum, que reúne a más de 50.000 trabajadores. Esta empresa, que estaba en crisis hace unos años, pues fue salvada con dos bancos rusos, que es el VTB y Sberbank, que hoy controlan pues, uno de los empolios, ¿no? alimenticios más importantes de Croacia.
Vemos también que en el caso de Bosnia-Herzegovina, pues Milorad Dodik, que es el líder de la comunidad serbo-bosnia, pues tiene unas relaciones muy estrechas con oligarcas rusos. Por supuesto, el caso de Serbia, de Aleksandar Vučić, que al mismo tiempo que reivindica la adhesión de Serbia a la Unión Europea, pues también tiene unas relaciones muy estrechas de amistad, ¿no? con Putin y con Rusia. Reivindica, ¿no? la amistad de Serbia con Rusia a menudo. Bueno, es un tipo de relaciones entre líderes que lo que ha hecho ha sido fortalecer un poco el perfil de estos líderes vinculados, ¿no? a Rusia. Y ahora, en este contexto que comienza la guerra en Ucrania, pues cada uno de estos líderes está exigido a determinar cuál es su posición, ¿no? Si está a favor de adherirse a la Unión Europea y formar parte de ese grupo cohesionado, o, por el contrario, pues tener una vinculación más estrecha con Rusia. En un primer momento, la posición de estos líderes ha sido básicamente unirse a la Unión Europea, ¿no? Pero esto es discutible. ¿Por qué? Porque estos líderes sobre todo a partir del 2014, lo que han tenido es una posición contradictoria, ¿no? Evidentemente, cada estado es un caso específico, pero desde mi punto de vista no aportan credibilidad de cara al futuro. Es decir, es una de las conclusiones de las que hablaré más adelante, ¿no? Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Sí. Bien, en relación a la naturaleza del conflicto, creo que hay 4 riesgos fundamentales. El primer riesgo es el que comentaba anteriormente, el riesgo de liderazgos contradictorios. En el sentido de que si el conflicto se alarga en Ucrania, no hay garantías de que algunos de estos líderes tengan una posición completamente vinculada a la Unión Europea. Es decir, es importante seguir caso por caso, ¿no? Veamos, por ejemplo, Dragan Čović, que es el líder de la comunidad bosnio-croata en Bosnia-Herzegovina, que durante los últimos años pues, había tenido un mayor acercamiento a Vladimir Putin y había hecho declaraciones de admiración, entonces objetivos con la idea de presionar también a la Unión Europea para que los croatas tuvieran una propia entidad bosnio-croata en Bosnia-Herzegovina, ¿no? En Bosnia-Herzegovina hay 2 entidades, una es la Federación de Bosnia-Herzegovina y la otra es la República Srpska. Hay 3 grupos étnicos mayoritarios, serbios, croatas y bosniacos. Pues el líder de los croata-bosnios tenía la intención y sigue teniendo la intención de crear una tercera entidad que represente los intereses de los croatas, ¿no? Pues una manera de presionar también a la Unión Europea para lograr esa tercera entidad es básicamente también coquetear, ¿no? con Putin. Por tanto, el compromiso de muchos de estos líderes con el proyecto europeo no es completamente firme. En ese sentido, hay un riesgo de, según cómo se desarrolle el conflicto, pues alguno de estos líderes decida tener una posición favorable a Moscú. Hay un riesgo de vacío de poder, es decir, hay una inversión muy elevada por parte de Rusia en la región y hay un interés de los estados de la región hacia Rusia que es en el ámbito energético, ¿no? Por ejemplo, Bosnia-Herzegovina depende en un 100% del gas ruso. Serbia depende en un 90% del gas ruso. Eslovenia depende en un 50% del gas ruso. Croacia le da el 60% del gas ruso. Aparte de que Alemania, por ejemplo, depende en un 40% del gas ruso. Esa dependencia energética hay que compensarla, ¿no? Y no solamente hay que compensarla en términos de la energía, sino también en el sector financiero. Es decir, si uno sigue las inversiones de Rusia en la región, lo que vemos es que no son muy elevadas en comparación con la Unión Europea. Es decir, el balance comercial de la Unión Europea con la región asciende a más de un 70%. En cambio, con Rusia, pues no supera el 2%. Y luego, según el Estado, pues Serbia llega al 10% y en Montenegro llega al 30%. Pero esas inversiones están en sectores estratégicos. Es decir, no solamente en energía, sino también en el sector bancario, ¿no? Como he comentado antes. Es decir, la salida de estos bancos o las medidas de
digamos, de sanciones contra el sector financiero ruso, en los Balcanes hay que compensarlo de alguna manera. Es decir, eso la Unión Europea tiene que buscar una solución. Otro riesgo que es fundamental, y lo estamos viendo ahora, cuando, por ejemplo, la Unión Europea está presionando para que, digamos, para avanzar en la transición energética, es decir, para dejar de depender del gas ruso, es buscar alternativas energéticas, ¿no? Claro, ese tipo de soluciones pueden resultar factibles para países como Francia o Alemania, que tienen un gran potencial tecnológico y también financiero, pero está más complicado para el caso de los Balcanes, ¿no? Y lo hemos visto durante la crisis de la pandemia, ¿no? Los problemas que han tenido países como Macedonia del Norte, Kosovo o Serbia, Serbia menos, o Bosnia, para acceder a mascarillas o a vacunas, ¿no? Si hubiera que intentar reemplazar ese aporte energético, pues el esfuerzo de estos países sería mucho mayor que el que tendría que hacer países miembros de la Unión Europea. Y luego, para concluir, creo que hay un riesgo de victoria militar. Es decir, creo que la situación en Ucrania tiene mucho que ver con una derrota política por parte de Putin. Es decir, es verdad que hay una expansión de los miembros de la OTAN hacia el este europeo. Es verdad que en la zona, por ejemplo, pues Albania y Croacia entraron en la OTAN en 2009. Montenegro entró en la Unión Europea, en la OTAN en 2017, Macedonia del Norte entró en la OTAN en 2020, pero esta unión a los países de la OTAN tiene que ver con la voluntad de estos países de garantizar su soberanía. Y esa soberanía estaba más garantizada en el ámbito de influencia de la OTAN que en el ámbito de influencia de Rusia, ¿no? Y ahí es verdad que Rusia intentó en 2016 intervenir de alguna manera con un golpe de Estado en Montenegro, entre otras cosas para evitar el ingreso de Montenegro en la OTAN. Es verdad que en la actualidad existe un gobierno pro-serbio que tiene ciertas afinidades con Rusia, pero ahí existe más que una victoria militar por parte de la OTAN respecto a Rusia, existe una victoria política, ¿no? Es decir, la capacidad de seducción del modelo de la OTAN o de la Unión Europea ha sido mucho mayor que la capacidad de seducción de Rusia. Que yo creo que no ha tenido una política clara o definida o proactiva respecto a la región. Es decir, la política de Rusia respecto a la región se mueve a tres niveles, bien para sus propios intereses internos, es decir, para fortalecer su posición a nivel interno con este tipo de vínculos económicos y políticos, para seguir siendo influyente en un espacio que considera suyo. Es verdad que la parte de los Balcanes no pertenecía a la Unión Soviética, sino que pertenecía a Yugoslavia, pero quiere mantener esa zona de influencia y, sobre todo, que puede intentar utilizar a los Balcanes para tener una mayor influencia como actor político global, pero no tiene una política concreta o determinada como sí que la ha tenido a lo mejor la OTAN o ha tenido la Unión Europea respecto a la región, ¿no? Y el poder de atracción de esa política, en el caso de Georgia o Ucrania, es una victoria política, digamos, de los poderes occidentales. Pero la respuesta a esa victoria política es una respuesta militar. Y ahí es una situación que es mucho más peliaguda, porque la capacidad de movilización y de organización de estos actores políticos pro-Putin, ¿no?, en los Balcanes muchas veces es superior a la capacidad de movilización que puede tener la Unión Europea o los países miembros de la Unión Europea, que no tiene ese sustrato identitario, ¿no?, que a lo mejor sí que tiene Rusia, ¿no? Y esos vínculos, digamos, con partidos políticos del ámbito nacionalista, siempre la movilización nacionalista y étnico-nacionalista es más poderosa, ¿no?, que el de la Unión Europea, que al fin y al cabo es una entidad económica y políticamente más fuerte que Rusia en la región, pero no tiene esa capacidad de movilización que sí que tiene Rusia a través de estos líderes que he mencionado antes, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que son las bases generales, ¿no?, de la influencia de Rusia en los Balcanes. Y bueno, no sé si me he extendido demasiado, quería que no fuera más de 45 minutos, por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. O sea, completo el reto de entenderlo, sobre todo para aquellas personas que no conozcan la región, porque son, pues, muchos países, pero bueno, creo que he abordado las claves generales. Muchas gracias, doctor Miguel. Voy a compartir el mapa para darnos con
con esta pequeña apreciación geográfica en lo que le voy lanzando las preguntas que nos han hecho por el chat y de manera anticipada. Antes que eso, me disculpo nuevamente por la situación precedente, pero bueno, continuemos con la charla que se ha tornado muy interesante, ¿no? La primera pregunta que nos hacen de parte del alumnado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es sobre la posición de Grecia que ha tenido en los últimos años. Con Alexis Tsipras, dice la pregunta, su antiguo jefe de Estado, am, hubo un coqueteo con la Federación Rusa, que es el que menciona usted en su presentación. ¿Cómo se inserta Grecia en este juego geopolítico en los últimos años? Sí, tiene que ver con ese tipo de atractivo que tiene la maniobrabilidad, ¿no? de Rusia. Es decir, la Unión Europea tiene este componente de unitas multiplex que necesita grandes consensos, ¿no? Y unanimidad en su estrategia exterior. Y por tanto, esa problemática no la tiene Rusia, ¿no? Que puede establecer relaciones directas, que son relaciones muy tentadoras para los líderes locales cuando tienen algún tipo de problema o algún tipo de desafío. Es decir, en aquel momento de la crisis de la deuda externa de Grecia, en aquel momento de la troika, la relación con Putin es muy tentadora, porque ayuda a compensar el déficit de apoyo político y económico que en aquel momento perdió Grecia con las sanciones, ¿no? Sobre todo presionada por Alemania. Entonces, en ese sentido, esa intentona al final fracasó, es decir, porque digamos que el espacio geopolítico natural de Grecia y el tipo de relaciones comerciales que tiene Grecia son mucho más estrechas con países de la Unión Europea que con Rusia. Lo que pasa es que aquí es importante distinguir que la política de la Unión Europea respecto a la región se mueve a tres niveles. Muchas veces lo confundimos, ¿no? A veces por un elemento básicamente comunicativo. Tienes la política de la Comisión Europea, que es como guardiana de los tratados y garantizar un poco que se cumplan las directivas. Tienes la política de lo que es el alto representante de la Unión Europea y tienes la política de los Estados miembros, ¿no? Y en ese momento, digamos, la fortaleza, ¿no? del eje francés-alemán respecto a Grecia fue mucho más fuerte que la que podía tener Putin, ¿no? Teniendo en cuenta además que si bien puede haber esa ayuda financiera, luego la sociedad griega, aunque existe ese componente de ortodoxo, tiene una orientación más proeuropea, ¿no? Que la alternativa, que en aquel momento no era una alternativa geopolítica, que era Rusia, ¿no? Y de alguna manera, como quien dice, volvió al cauce europeísta, pues bueno, prácticamente después de las medidas impositivas de la Troika, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Prevé o considera futuras adhesiones de países balcánicos en un tiempo futuro, no cercano, ya sea a la Unión Europea o a la OTAN? La verdad es que es difícil advertir el futuro en estas circunstancias, ¿no? En que todo es tan volátil. Bueno, creo que era mismamente hoy bombardeaban prácticamente la frontera con Polonia. Entonces, claro, predecir qué va a ocurrir es muy difícil, ¿no? Lo que es verdad es que estos países que son pequeños, como puede ser, como es Macedonia del Norte, es decir, que entró en la OTAN en 2020 y entró básicamente para garantizar su soberanía nacional respecto al nacionalismo serbio, nacionalismo albanés, nacionalismo griego y nacionalismo búlgaro. La posibilidad de entrar en la OTAN es una posición atractiva porque garantiza, ¿no? la supervivencia del Estado ante una gran potencia militar como es Rusia, ¿no? Entonces hemos visto como en Suecia, en Finlandia, hay interés en formar parte de la OTAN, por supuesto Ucrania y Georgia. Entonces, en ese sentido, en un estado de tanta incertidumbre geomilitar, es normal que la mayoría de los estados de la esfera, digamos, europeísta, quieran entrar en la OTAN, aunque, claro, evidentemente la hegemonía política la tendría Estados Unidos, ¿no? La posibilidad de que entren estados de los Balcanes o potenciales candidatos a la Unión Europea, los Balcanes, me parece bastante alejada, ¿no? de la realidad. Y mucho tiene que ver con dos elementos. Primero, porque a nivel de los criterios de adhesión,
hay muchas fallas a nivel local, es decir, se puede decir que ha habido incluso una involución en términos pues bueno, de niveles de corrupción, de niveles de la libertad de prensa. Desde el año pues, 2014 podemos ver cómo la situación de los periodistas en las regiones cada vez más empeora. Eso a nivel interno, pero es que a nivel de los propios estados de la Unión Europea vemos como hay estados como Polonia o Hungría que no han sido del todo leales, ¿no? al proyecto europeo, y eso genera como mucha inseguridad en algunos estados importantes de la Unión Europea, como puede ser Países Bajos o Francia. Pero es que además de eso existe una división importante dentro de la Unión Europea entre los países del ala oriental, los países de Visegrad, Polonia, Hungría o República Checa que están a favor, o Hungría, que están a favor de la ampliación de la Unión Europea, pero por el contrario en Europa Occidental están en contra, ¿no? O sea, lo que vemos es que el electorado, ¿no? Hablando en términos democráticos de los países europeos, en su mayoría están en contra de la ampliación, ¿no? Y durante todas estas crisis que se han vivido a partir del año 2014, sobre todo el Brexit, bueno, uno de los consensos que ha habido prácticamente, no de la mayoría, pero de países importantes de la Unión Europea, es que era más importante garantizar la viabilidad de la actual Unión Europea que ampliar hacia los Balcanes, ¿no? Entonces, es una relación bilateral, es decir, ya no de país que quiera la Unión Europea. Bajo esta tesitura, una compañera nos pide que cuáles son sus consideraciones ante el reciente posicionamiento de Hungría, quien no se ha sumado a todas las sanciones, siendo parte de la Unión Europea y ha mantenido, digamos, una política distante de... Sí, es decir, hay un eje conservador que va desde Polonia, países de Visegrad, incluso hasta Turquía, en el que hay estos liderazgos firmes que se sentían más cómodos negociando con Putin, porque representaba una política basada bueno, en estados fuertes, naciones fuertes, en principios conservadores, que entra en contraposición con lo que representa más la Unión Europea, que representa una política de descentralización, de delegación, bajo criterios más cosmopolitas, ¿no? Entonces, la posición de Orbán, al tener un path dependence, es decir, al tener un camino de la dependencia en el que se ha ido acercando a Putin, como ha ocurrido con Janet Janša, lo que pasa es que Janet Janša en Eslovenia ha rectificado completamente, ha hecho que se creen ciertos vínculos que ahora sean difíciles de desmontar de forma inmediata, sobre todo porque Orbán tiene elecciones ahora en septiembre, tiene elecciones en abril y, por tanto, tener una posición completamente contraria a Putin, incluso a Rusia, implica de forma indirecta que su discurso, yo no diría que es abiertamente anti-europeísta, sino euroescéptico o nacionalista, pues entraría en contradicción, ¿no? Y claro, los equilibrios en Hungría son complicados porque es verdad que Orbán tiene una fuertes seguidores, ¿no? En el ámbito rural, fuera de Budapest, pero en Budapest está generando también un fuerte sentimiento europeísta y anti-Putin, ¿no? Y no creo que Orbán quiera completamente distanciarse, ¿no? de esa política, ¿no? que le haga perder completamente el poder, ¿no? La centralidad del poder en Budapest, aunque ya la ha perdido, ¿no? a nivel de las municipales, ¿no? Ok. En términos concernientes sobre el conflicto kosovar, ¿puede ser el conflicto ruso-ucraniano desencadenar más que nada a una reavivación del conflicto entre Serbia y su provincia rebelde Kosovo? Es decir, uno de los elementos que afianza la política de Alexander Vučić en Serbia es garantizar la estabilidad y la seguridad, ¿no? La posición de Serbia es tremendamente complicada. De hecho, se puede decir que su decisión respecto a Rusia con la invasión de Ucrania es contradictoria. Es decir, por un lado, garantiza o está a favor del respeto a la integridad territorial de Ucrania, pero al mismo tiempo quiere mantener relaciones de amistad con Rusia
y no sancionar la actitud de Rusia en Ucrania, pero al mismo tiempo Naciones Unidas ha condenado la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero lo que a él le afianza en esa posición y le permite recibir apoyo, sobre todo del Partido Popular Europeo, a nivel de Alemania, Austria y demás, es garantizar que la región no sea un nuevo problema para Bruselas, ¿no? Que es lo que hablaba antes de la zona instrumental. Es decir, estos líderes como Vučić pues se han afianzado en el poder en gran parte porque no van a suponer un problema más en la agenda política para Bruselas. Entonces, en ese sentido, a corto plazo yo no veo que Vučić esté interesado en generar un conflicto en Kosovo. De hecho, es verdad que la mayoría de los ciudadanos serbios están en contra de la integración de Serbia en la OTAN, pero las relaciones de cooperación político-militar de Serbia con la OTAN son muy estrechas. Es decir, nominalmente no forma parte de la OTAN, pero hay una colaboración muy estrecha. Y por otro lado, bueno, Kosovo hace poco además quiere acelerar el proceso de integración de Kosovo en la OTAN y no ha habido declaraciones por parte de Vučić en contra de ello, ¿no? Por tanto, yo no creo que a corto plazo esto sea un problema. Lo que sí que puede haber son, sobre todo ahora más, porque también en Serbia hay elecciones ahora en abril, es decir, las elecciones en abril ahora van a ser muy importantes porque nos van a permitir ver qué orientación tienen Orbán en Hungría y Vučić en Serbia, ¿no? Pero lo que sí que hay posibilidad es de algún tipo de conato, de conflicto que se produzca en Bosnia-Herzegovina, ¿no? Y eso lo que exigiría es una respuesta por parte de Vučić. Y los conflictos de esta naturaleza pueden extenderse a lo que es la población serbia en Kosovo. Yo a corto plazo no veo un interés por parte tampoco de Rusia de exacerbar los ánimos de la población serbia del norte de Kosovo para generar un conflicto dentro de Kosovo que obliga a Belgrado a responder. No en esta fase, pero ya te digo que no sé lo que puede ocurrir, básicamente porque el desarrollo de los acontecimientos ahora es muy, muy volátil, ¿no? en Ucrania. Ok, la siguiente pregunta nos dice, estando Turquía o siendo Turquía frontera de los Balcanes en Asia Menor, ¿pueden ser la actual crisis de migrantes o actual crisis migratoria un ingrediente más en este complejo escenario geopolítico de los Balcanes y su relación con las religiones aledañas como Rusia? Sí, pero está ocurriendo un proceso paradigmático y yo creo que al mismo tiempo muy interesante. Es verdad que con la crisis de gestión de los refugiados, los países, sobre todo de Europa Oriental, eran bastante contrarios, ¿no? al reparto de cuotas que se establecía. Es decir, países como la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, por supuesto, Serbia, bueno, al final tampoco era un destino preferente de los refugiados, pero todos estos países eran bastante contrarios a recibir a los refugiados y habían generado un tipo de tensión con el resto de países de la Unión Europea para tener una política en común. Claro, ahora con la llegada de refugiados de Ucrania, y desgraciadamente en esto hay mucho digamos, de hipocresía, sí que han sido recibidos, ¿no? Sí que Polonia, Moldavia, Rumanía, Bulgaria está recibiendo una cantidad, creo que en Polonia ya puede llegar dentro de poco a la cifra de incluso 2 millones, ¿no? de refugiados ucranianos, ¿no? Y eso lo que obliga a estos estados es a tener una política de unidad y de cohesión con el resto de la Unión Europea. Y lo que no consiguió generar una unidad respecto a los refugiados durante la crisis de 2015, esta sí lo puede producir, ¿no? De tal manera que también los refugiados que vengan de Siria, que vengan también de África o de Irak, de Afganistán, se vean paradójicamente beneficiados por el hecho de que ahora estos países, Rumanía, Polonia, República Checa, etcétera, Eslovaquia, estén obligados por las circunstancias actuales a una política de consensos con la Unión Europea de tal manera que arraigue finalmente una política unitaria, ¿no? Lo cual es una paradoja, tiene mucho de hipocresía, pero bueno, en términos de realpolitik pues puede ser algo bueno, que genere una nueva política.
En su relación con los Balcanes, ¿cómo ve o considera Ucrania a, a estos países tan cercanos a sí misma? ¿Como aliados, como enemigos, como neutrales? La verdad es que existen vínculos de orden, digamos, transnacional ya desde la época del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Luego, claro, el perfil general de los balcánicos no es establecer unas relaciones de, digamos, estrechas con el ámbito oriental, ¿no? Los balcánicos suelen más, por ejemplo, en términos de flujos migratorios, pues acudir a Alemania, Austria. Por lo tanto, no hay unas relaciones muy estrechas, ¿no? Pero yo creo que hay una relación de simpatía y de intercambio, ¿no? Ciudades como Odessa forman parte mucho de este imaginario multiétnico, ¿no? Con el que se identifican mucho de los Balcanes. Existe este elemento de ortodoxia que es importante. Luego, aparte, Ucrania tenía una posición muy parecida a Rusia durante los años 90. Es decir, Ucrania estuvo en contra de, digamos, o a favor de la política serbia durante las guerras de Yugoslavia, estuvo en contra de los bombardeos de la OTAN, Ucrania está en contra de la declaración de independencia de Kosovo. Es decir, la posición de Ucrania en ese sentido es muy parecida a la de Rusia. Es decir, los criterios que existen para que Serbia, por ejemplo, se considere amiga de Rusia también valdrían para Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay una relación de reconocimiento y de cercanía, ¿no? Pero a efectos, digamos, pragmáticos, los vínculos de los países balcánicos son muchísimo más estrechos con países miembros de la Unión Europea. En términos económicos, la entrada a la Unión Europea pone como objetivo, uno de sus objetivos a futuro, la entrada también a la zona euro. Muchos países balcánicos miembros de la Unión Europea, o a lo mejor algunos, todavía no adoptan el euro como moneda oficial. ¿La adopción del euro como moneda oficial de estos países balcánicos tiene algún impacto con su relación con Rusia? ¿O al menos hay una relación? Yo creo que no, es decir, hay países que adoptaron el euro de forma inmediata, y incluso diría que extravagante, como el caso de Montenegro, que adoptó el euro. Ahora en Croacia está bueno, utilizarse como moneda el euro, y de hecho ha habido manifestaciones para que la cuna siga siendo la moneda croata, pero si uno viaja por la región es muy fácil encontrar oficinas de cambio. Es decir, sí que es verdad que Bosnia-Herzegovina, Serbia, siguen utilizando su moneda nacional, pero el euro está prácticamente integrado, ¿no? En el ámbito financiero. Es decir, yo no creo que sea un gran problema, más allá de cuestiones del ámbito, pues bueno, sentimental. Lo que habría que determinar es en las circunstancias actuales en el que el euro se está depreciando debido a la crisis en Ucrania, que inevitablemente va a afectar a la zona euro, si a estos países les resulta interesante justo hacerlo ahora, porque en un contexto de crisis económica a esos estados les resulta mucho más fácil devaluar su moneda y, por tanto, poder competir en el ámbito financiero internacional de acuerdo a sus criterios, que verse sometido, ¿no?, a una moneda que, bueno, como ha ocurrido en casi todos los casos, o en todos los casos, ha hecho subir los precios, sobre todo al inicio, ¿no? Por tanto, no creo que ahora mismo sea Finalmente, el momento las adecuado para... últimas preguntas son sobre los posicionamientos de los países balcánicos en la última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí. Nos preguntan a detalle si considera más que nada coherentes los posicionamientos con las políticas exteriores serbias en su relación, perdón, balcánicas en su relación con Rusia. Bueno, yo creo es decir, Serbia ha continuado la política que determinó en 2014, ¿no? Es decir, cuando se comenzó la guerra en el Donbass en 2014, Serbia determinó que quería seguir manteniendo relaciones de amistad con Rusia, pero que al mismo tiempo consideraba que Rusia había de respetar la integridad territorial de Ucrania. Eso tiene que ver un poco también con la reivindicación de Serbia respecto a Kosovo. Es decir, Serbia considera que Kosovo es parte del territorio serbio y, por tanto, desde ese punto de vista es coherente con la posición que tiene respecto a Rusia. El problema
de Serbia es que se encuentra en una tesitura en que, siendo candidato a la Unión Europea y teniendo relaciones, pues de alguna manera tensas de países de la Unión Europea hacia Rusia, y una política de Rusia, sobre todo en los Balcanes, que atenta a los intereses de la Unión Europea, si Serbia debe seguir manteniendo esas relaciones de amistad que tiene con Rusia, que son relaciones, bueno, que sí, por un lado tiene un elemento, comentado al principio, de idealismo de esas relaciones de amistad, pero que realmente la entidad con la que tiene una relación más estrecha a nivel cultural, económico y demás son países de la Unión Europea. Entonces, es una posición coherente según lo que tengas en cuenta. Desde luego, hubo un momento antes de esa resolución de Naciones Unidas en la que Serbia era el único país, digamos, del espacio natural europeo que no había condenado la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y eso situaba en una posición muy delicada a Serbia. Claro, Serbia está entre dos sillas, pero las sillas también se mueven, ¿no? Y Serbia intenta moverse en esa misma dirección. Lo que pasa es que en el mundo actual esa posición de aparente neutralidad militar lo que hace es, en realidad, es tener una posición multilateral que a veces lo que genera es una política contradictoria. Es decir, en la que, por un lado, pues quiere mantener unas relaciones de amistad con Rusia, pero con quien tiene una relación más estrecha a nivel político y económico es con países de la Unión Europea. Pues llegará un momento en el que, digamos, las tenazas se apretarán cada vez más, y esta es probablemente una de las circunstancias, ¿no?, en que los países de la Unión Europea, Alemania, Francia, exigen de un compromiso real, ¿no?, de Serbia con la Unión Europea. Para conocer todo este análisis geopolítico y lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿qué medios de comunicación de habla hispana recomendaría usted que sean imparciales y críticos y no abunden en los estereotipos usuales? Bueno, yo creo que puedo recomendar en general los medios. Es decir, en general no sabría, según la noticia y según el tema. Lo que hará posibilitar las redes como Twitter es seguir a determinadas personas que siguen la región y que comparten artículos de diferentes medios que valen mucho la pena, ¿no? Es verdad que en Twitter hay mucha opinión política, pero también hay mucha información. Ya depende del criterio de cada uno. Es decir, es verdad que en lo que respecta a los Balcanes, pues muchas veces hay una polarización entre posiciones más europeístas, posiciones más atlantistas, posiciones más prorrusas o antiamericanistas, pero creo que se puede desbrozar entre toda esa información y que cada uno elige. Es decir un medio, pues no me atrevo. Lo que sí que puedo asegurar es que ha mejorado mucho la información respecto a los Balcanes durante los últimos 10 o 20 años, ¿no? Respecto a la que había, por ejemplo, durante las guerras de fragmentación de Yugoslavia. Yo, por ejemplo, tengo más tendencia a nivel de análisis a leer medios de comunicación internacionales, porque es verdad que la situación de los medios de comunicación en los Balcanes es muy mala. Yo recomendaría algunos medios balcánicos, pero no sé tampoco si los que están siguiendo ahora la charla pues hablan serbo-croata, ¿no? No. Entonces, no quiero decir ningún medio en concreto, ¿no? Finalmente, si nos pudiera recomendar alguno de sus libros y darnos entrada a uno de ellos. Yo no me atrevo a recomendar mis libros. ¿Por qué? Puedo explicar cuál es el objetivo de cada uno de esos libros y luego ya en función de los intereses de... Mira, hay un primer libro que escribí, es Anatomía Serbia, que básicamente lo que intenta es entender la evolución de la sociedad serbia en aquellos asuntos como más sensibles, ¿no?, que tienen que ver con la actualidad política, como puede ser la relación con Kosovo, la construcción del nacionalismo serbio, que son las relaciones campo-ciudad, lo que son las relaciones también con el resto de Europa.
Homofobia en los Balcanes, pues es un libro que se escribió como un reportaje que intentaba además entender lo que es la homofobia, ¿no? Más allá de las cuestiones ideológicas, pues entender cuál es la naturaleza política y económica, ¿no? de la homofobia, es decir, de dónde parte, pues lo que se considera muchas veces la injerencia de los poderes internacionales, el efecto tan negativo que tuvo la transición a nivel de la crisis de valores en la zona. Maratón Balcánico creo que es un libro más ligero, que lo que intenta es establecer una especie de caleidoscopio sobre la región para percibir cuestiones estéticas, emocionales, paisajísticas, psicológicas, que se pueda leer de forma sencilla. Es decir, que era un libro que yo no había leído, no había encontrado en español. Y balcanismos, pues son todos estos tradicionales estereotipos que abundan sobre la región, como los odios históricos, el historicismo, el concepto de la periferia, la violencia, para de alguna manera desmontarlos y darles una perspectiva más objetiva, ¿no? Uno de los objetivos que recorren todos los libros que escribo es que lo que intentan es comprender la región, ¿no? Es decir, yo no entiendo los Balcanes como un espacio aislado que haya que exotizar, ¿no? O exoticizar, no sé, o que pertenezca al exotismo. Lo entiendo como un espacio que implica determinados desafíos intelectuales, pero que vale la pena que los conozcamos para poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, entender otros contextos sociales y cómo el ser humano responde a ellos, ¿no? En ese sentido, no creo que los Balcanes pues, sean muy diferentes a otras, ¿no? otras regiones y, por supuesto, considero que están integrados en el espacio europeo. Y más que decir, y a manera de conclusión, la revista Internacional le da las gracias a todo el público en general por estar con nosotros y por continuar después de todos estos inconvenientes que se han presentado. Igual y principalmente al doctor Miguel Roan, que efectivamente y personalmente lo digo, su análisis más que puntual y práctico ha sido muy conciso y ha sido más que merecedor el escucharle al otro lado del océano como tal. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir al doctor Roan. No sé si pudiera compartirnos sus redes sociales, por favor. Sí, es Miguel Roan 1. En Twitter. Pero bueno, sí, pero yo creo que si ponéis Miguel Roan en Google, pues ahí vais a encontrar desde mi página web artículos que he escrito, mi cuenta de Twitter, de Instagram, etcétera. Que le interese seguirla, por supuesto. Claro. Sí, con gusto la compartiremos y también les decimos que estén pendientes a nuestra clausura el día viernes con el doctor Blas, que nos va a hablar meramente de Ucrania desde su nacimiento como uno de los países más jóvenes del mundo en la década de los 90 hasta la debacle actual. Sin más que decir, les reitero nuestro agradecimiento y que tengan un buen día. Estupendo, muy bien, muchas gracias.